Sí. A días de Halloween, a días de la Noche de Brujas, nos vamos a ir a Rumania. El lugar se llama Sighișoara y ahí está Mica Gómez con nosotros en vivo. Hola Mica, buen día, ¿cómo te va? Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? ¿Qué haces tanto tiempo? ¿Todo bien? Todo bien, con frío, Héctor. Te cuento que hay menos 6 grados bajo cero, así que tengo los dedos congelados. Me vuelvo loco, 6 bajo cero, pero estás reabrigada, tenés ropa térmica, me imagino, abajo, ¿no? Sí, no, bueno, lo de invierno, lo normal. Te la bancás. A ver, ¿es verdad que ese es el sitio, obviamente además declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, donde nació Drácula, por decirlo de manera marketinera? Exactamente. Nació el conde Drácula. Hay que hacer un viaje al pasado y remontarnos al 1431, que es la fecha en donde nació Drácula. Y esa Drácula, a ver, primero aclarar que Drácula no es lo que nosotros conocemos como Drácula, sino que Drácula es un personaje ficticio inspirado por la novela de Bram Stoker. Sí. Pero para generar ese personaje se inspiró en una persona de verdad, con una historia de verdad, y es Vlad Tepes. Y este Vlad Tepes es la persona en la cual se inspiró el personaje de Drácula que dio la vuelta al mundo y todos conocemos. Y hoy los traje al corazón de Rumanía, porque les digo el corazón porque en el mapa justamente este lugar, Sighișoara, está en el centro, y en donde nació Drácula. Así que ahora vamos a caminar y les voy a mostrar la casa. Igual, más allá de eso, quiero aclararles que el lugar es divino, ¿no? Es no hermoso. Que es lo menos turístico, por decirlo así, porque las calles son empedradas, las paredes son de colores. Más allá de lo que es Drácula, este es un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, así que si bien es turístico porque nació aquí él, no tiene, eso es lo menos turístico, por decirlo así, porque por sí misma la belleza de la ciudad es terrible. Así que ahora lo voy a llevar a la casa mientras caminamos por las callecitas con menos 6 grados bajo cero. Dios mío, oíme, sácame una duda, porque capaz que es ignorancia mía al no conocer el país, pero todo el turismo rumano, o sea, toda la gente que va a Rumania va en búsqueda de las historias relacionadas a Drácula, ¿o hay otro foco atractivo que también mueve la aguja? No, yo creo que es un poco de todo, ¿no? Lo que es lo místico, lo antiguo, los mitos, las leyendas, pero además de eso, eso es lo que nosotros conocemos como turistas. Además de ello, tienen muchísima cultura, rica en cultura en lo que es la comida, los bailes folclóricos tradicionales. Por ejemplo, este reloj que está atrás mío es uno de los más viejos de toda Europa, y la casa de Drácula está acá. Miren, les voy a mostrar. A ver si... Che, es buenísimo este lugar, ¿eh? Miren el cartel, ¿eh? Vlad Dracul. ¡Ay, Dios restaurante. mío! Terraza. ¿Cómo? Ahí está la entrada, esta es la puerta. Abre a las 11, Héctor, así que todavía no está cerrado. Ahí está. Pero pregunta Silvana que lo único que vio es comida. ¿Es un restaurante Sí, eso? restaurante. Esa es muy buena pregunta, muy buena pregunta. Actualmente, ¿qué pasa? Es un restaurante en el piso 1, con comida típica tradicional, pero también es una especie de museo, ¿no? Porque si bien es un restaurante, también se dedicó un cuarto particular para que los turistas puedan visitar en dónde durmió Drácula, en dónde nació Drácula, en dónde pasó su infancia Drácula, que llegó y dio la vuelta al mundo. Entonces, ¿qué pasa? Ahora está cerrado, pero cuando uno entra puede ir al primer piso a usar el restaurante, y también pagás una entrada de 2 euros, que aquí la moneda se llama lei, y en esa entrada pagás y subís las escaleras hacia la habitación de él y te pasan cosas tenebrosas. O sea, está armado para el turismo. Sí. ¿Y qué hay? Ejemplo, no les quiero spoilear, chicos, pero Mica, ejemplo, uno ¿qué hay de subiendo la original escalera y te de cae Drácula? una araña en la cabeza. Ah, tipo los laberintos del terror lo Me armaron. muero. ¿Hay algo de original que data de la época realmente en la habitación? O sea, ¿te encontrás con la cama original? Sí. Incluso, en verdad, la ubicación en sí misma, o sea, esta ciudad, como les dije, es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, porque es una ciudad muy antigua, es una ciudad que está amurallada, ¿sí? Incluso si se sigue caminando se pueden ver las murallas que son los bastiones de antes, y la casa de Drácula es la más vieja de toda esta ciudad. Entonces, obviamente que está un poco reconstruida como para poder mantener los cimientos de aquella época. Lo mismo con este reloj. Este reloj era el reloj donde se hacían los congresos,
los meetings, ¿no? Los encuentros más importantes del pueblo, de la casa del consejo, todas esas cosas. Y sí, hay cosas de la época, uno cuando entra hay una armadura de Drácula, supuestamente, no es de Drácula, pero es una armadura, y muchos objetos viejos, y también hay objetos souvenirs turísticos, ¿no? Está el vino de Drácula, con la capa, en la botella de vino y tiene la capa. Y cuando uno va subiendo a la habitación no es que hay una habitación con una cama común, sino es que te acercás y hay un cajón. No. Ay, Dios mío. Y hay alguien que hace de Drácula y te asuste. Perdón por espoliar, pero está bueno. No Y sé esto, si no lo sé si soporto. me- Yo no sé tengo si un me- video de YouTube ahí, así que si a alguien le interesa cómo te asustan, está muy bueno. Y Porque por el turismo es pasa eso, que ¿no? ahí El le pegas turismo un quiere- manotazo. No le podés tocar, no lo podés Yo la verdad tocar. que me Sí, asusto y no, tiro un yo grité manotazo. como loca la Claro. primera vez. No, sí. Y lo peor de todo es que Drácula, cuando le dije, ¿de dónde sos? De Argentina. Hola, ¿cómo estás? Me dijo. Aguante Messi, aguante Aguante Messi. sos chistoso. Claro. Era Drácula que hablaba todos los idiomas. Claro. Micaela, ¿cómo estás? Buen día para vos. Rama te saluda. Quería Rama, preguntarte, ¿cómo ya que estamos hablando de la gastronomía, ¿cuál es el plato típico ahí? No sé si hay un plato de Drácula o algo, porque decías el vino de Drácula, todo el merchandising, pero ¿hay una comida específica? Tendría que ser la morcilla, por la que la morcilla es sangre, supuestamente. Claro. Mira, en este restaurante, que es la casa de Drácula, sí, aquí mismo hay platos así típicos que dicen, bueno, una carne con sangre y te ponen un liquidito rojo Claro. o cosas así. Hay platos típicos, incluso a la vuelta también hay otro restaurante que habla exactamente de lo mismo y de alguna manera como que comercializan todo lo que es Drácula con el restaurante y todas estas cosas raras. Pero como platos típicos, sí, hay otros platos típicos de Rumanía. Esperen que me pongo acá porque justo pasó un auto, no sé qué. Ahí está. Otros platos típicos de Rumanía, pues miren, estoy pasando por un pasadizo medio secreto porque la ciudad es medio laberíntica. Es como vas pasando por callecitas chiquititas. Y platos típicos, sí, de acá de Rumanía son todos platos donde tienen mucha carga calórica de comida por el frío, por las bajas temperaturas. Ahora estamos en otoño, pero imagínense que la temperatura va a seguir bajando. No, claro, cuando llegue- pará, cuando estás, llegue el es invierno, verdad, ¿no? están en otoño, Mica, y tenés 6 grados bajo cero. De día. ¿Qué Sí, día? igual es la mañana, ¿no? Durante el día se calienta bastante, no es que es así todo el día, pero durante la mañana sí, hace frío. ¿Y cuál en invierno? ¿Cuál fue la temperatura más baja que te tocó vivir? El primer año que vine, me acuerdo que hizo menos 21 bajo cero y No. era terrible. No puedes salir a la calle. Pero eso, terrible justo iba a porque- preguntar exactamente lo mismo. ¿Puedes salir a la calle con 21 grados bajo cero? No, No. pero la gente sale, incluso ahí, mira, acá hay chicos que van al colegio, atrás mío están pasando, del otro lado también hay niños, como que ellos a nivel costumbre y natural están súper acostumbrados a estas temperaturas, se abrigan mucho y salen, o sea, no dejan de hacer su vida porque hace frío. Quizás para mí, que soy argentina, o para cualquier otro latinoamericano que tiene estas temperaturas medio choqueantes, es como, no salgo ni loca de casa. Pero la verdad es que ellos no dejan de hacer su vida por estas temperaturas, las ropas son súper abrigadas, son térmicas, en todos los lugares donde entras hay una calefacción muy potente, entonces es Claro. solamente cuando salís de un lugar a otro, los buses, los trenes están calefaccionados, o sea que el frío no impide la vida, pero sí, yo la primera vez que vine no podía estar sin guantes porque sentía mucho frío. Claro. Yo creo que nunca sentí tanto frío en mi vida, pero Y se es que- acostumbra, ¿no? Es que No sí, es- nosotros uno no se acostumbra. estamos tan acostumbrados a temperaturas tan bajas. Y ya que estamos No. hablando del invierno que está por venir, pasa mucho en los países quizás más escandinavos que la falta de luz más el invierno hace un poco más difícil poder pasar esa época. Ahí en Rumania, ¿cómo es el tema de la luz? ¿Cómo la llevan? Bueno, la verdad es que aquí es un poco lo mismo, no tanto como allí, como los ejemplos que mencionás, pero la verdad es que, bueno, ahora con el cambio horario, por ejemplo, a las 5 de la tarde ya es de noche, Claro. pero también pasa lo contrario en verano, ¿no? Ah. En verano, las 9 de la noche es de día, entonces se compensa de alguna manera. Pero sí, la luz es parecido, ¿no? Porque imagínate que Rumania está más en la parte norte Claro. de lo que... Sí, de lo no que llega a ser debería. un país escandinavo, pero está ahí en el norte, digamos. Exactamente, a eso me refiero. Que con la luz también, ¿no? Los días son más cortos y demás, pero bueno, se compensa.
Te digo, nos encantaría ir, ¿eh? ¿Hay alguna época del año de temperaturas tipo 25, 30 grados? Sí, claro. ¿Llegás? Sí, primavera. A ver, ahora quizás estamos en otoño, ¿no? Sí. Y yo siempre digo que el otoño de acá nada que ver con el otoño de Argentina. Porque en Argentina tenemos un invierno leve, por lo menos en Buenos Aires. No me refiero a lo que es la parte patagónica. Sí. Pero, pero o sea, el otoño de acá sería el invierno de allá, por decirlo Ok, de alguna ok. manera similar. Y sí, por supuesto, temperaturas de 25, sí, temperaturas agradables. Cuando va cambiando de una estación a otra se sienten. Incluso antes de venir este frío, hubo unos días primaverales divinos de temperatura de 20 grados con sol radiante que era divino. Sácame de una duda. Primero, ¿vos tenés pensado venir a Buenos Aires en algún momento? Sí, tengo pensado en algún momento todavía. ¿Pero pronto Fiestas. o no sabes cuándo? ¿Por qué me preguntas? Porque te voy a pedir que nos traigas algo. No sé por qué, esto lo intuyo. No sé si voy a dar en el clavo o no, me vas a sacar de la duda. Tengo la leve impresión de que debe haber en Rumanía buenos chocolates, pero no sé si estoy dando en la tecla. Mira, los chocolates son buenos. Tenemos muchas marcas también de Suiza o de otros lugares Sí. que son más renombradas en Europa. Pero quizás no se especializa tanto por los chocolates, pero los chocolates son muy buenos. Cuando vaya te llevo y si no, si viene alguien de la familia, te hago llevar unos chocolates Dale. de Rumanía. No tiene la cara de Drácula, Héctor. No, por te eso. imagines chocolate de Drácula. No, me imagino. Pero viste, bueno, algo así que se pueda traer en el avión, que sea fácil de transportar. Porque golosinas no hay. Sí. ¿Hay ricas golosinas o no? Sí, las golosinas sí son ricas. Quizás lo más tradicional, bueno, pueden ser, no sé, mermeladas caseras. Eso también o puede también ser, ¿eh? la zacusca. La zacusca es una comida típica rumana, más que nada, porque es como una salsa que se come con pan, riquísima, que tiene un gusto increíble, que eso es algo típico. No es dulce, ¿no? Es como una entrada, por decirlo así. Y si no, alguna bebida alcohólica rumana, También que puede esto ser está para más Silvana. complicado pero Sobre todo. o la chuica No sé, o la Diego, me palinka, que parece. son bebidas alcohólicas con una graduación que volás por las estrellas. Silvana ya se anotó. Escuchá, antes de despedirte, ya que estás Y los en- vinos también. Y los vinos también. Ya que estás en el hogar de Drácula, por decirlo de alguna manera, y que Rasta, nuestro sonidista, puso una música de paranormal, te quiero preguntar, ¿viviste algún evento sobrenatural, paranormal o misterioso estando allá? No, o sea, no. Yo no le presto mucha atención a las cosas, como que si suceden no me doy Te cuenta. lo pregunté y Eh, se frizó la transmisión. Mirá, ¿eh? Ahí es no algo puedo creer. paranormal esto para mí. Qué miedo. No viví nada así sobrenatural, pero sí contarles que hay un lugar aquí en Rumanía donde las piedras se mueven. Uy, uy, Eh, uy. Todo lo asocian a un mito, ¿no? De por qué las piedras se mueven, porque es un lugar místico, porque hay energía especial, porque hay paso de los extraterrestres o cosas así, pero lo cierto es que, lamento desilusionarnos, pero tiene una explicación científica, y la explicación científica es que las piedras tienen una composición de minerales especiales que cuando llueve Ujú. cambian de tamaño, crecen, Ok. se achican, se mueven, y son los minerales que son especiales. Y es súper raro porque es arriba de una montaña, pero hay arena y las piedras son medias raras. Tengo un video de YouTube también ahí, pero después historias paranormales, pues en todos los pueblos hay y acá también un montón, pero bueno, no sabría decirles una particular. Claro. Bueno, igual buenísimo lo de las piedras. Oíme, ¿dónde te seguimos? Además de @unaargentina en Rumania, ¿dónde te encontramos? ¿Cuál es el YouTube? Mi YouTube es Donde Nos Despertamos Hoy. Ahí subo absolutamente todo tipo de contenido de lo que es un blog y de lo que es mi vida también en Rumanía y contarles un poco cada lugar que voy, que conozco, contarles la comida típica y demás. Y me siguen ahí y en las redes sociales de Una Argentina en Rumanía. Y estoy pensando, Héctor, escucha esta. ¿Qué? Estoy pensando en abrir un canal de YouTube en rumano, yo hablando en rumano. Uy, sí, lo tenés que hacer ya mismo. Ya lo tenés que hacer. Después que nos contás la próxima vez que hablemos cómo es y cómo te buscan. ¿Querés mandar algún saludo a alguien? A toda mi familia y a todos los que están viendo del otro lado. Así que desde esta ciudad, que es una de mis favoritas de Rumanía, porque sin duda es de ensueño, es como meterte y hacer un viaje al pasado. Así que yo los espero a ustedes a que vengan aquí a Rumanía, que visiten y también que se lleven un lindo recuerdo, además de los regalos que les mando. Vamos todavía. Vamos. Gracias, Pica. Un beso. Hasta
Chao, chicos. Chao, hasta la próxima. Micaela Gómez en Rumanía, con nosotros en vivo. Bueno, volvemos a la información y en este caso volvemos